Vamos a darle la bienvenida aquí a De Fogón en Fogón a Graciela Barrera, es senadora por el espacio 609. Ella fue fundadora y presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia. ¿Qué tal, Graciela? Muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. ¿Qué tal, Andrés? No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Bueno, un placer para mí estar con ustedes. Y aquí estoy para lo que pueda servir. Ahí está. Soy bueno, quiero hacerte una aclaración. Sí. Soy senadora suplente. Senadora suplente, Por... sí. Pero soy Graciela siempre. Es cierto. Vamos un poco a eso porque el motivo también que nos motivó mucho llamarte tiene que ver con que se cumplió un año del fallecimiento de Eduardo el Bicho Bonomi. Se hizo el sábado pasado. Nosotros justo entrevistamos a la diputada Cecilia Cairo. Ella mencionó que iba a estar participando de la actividad que hacía el comité Paco Espínola. Y bueno, gente de la que participó de esta actividad nos recomendó y mucho, dice, realmente es muy sentido, desde un lado quizás menos militante y mucho más humano el mensaje que Graciela brindó en esta ocasión. Y de alguna manera, te queríamos convocar porque te tocó además esta suplencia desde senadora. Tenías que hacerla ni más ni menos que precisamente a Eduardo Bonomi. Contanos un poco, qué es lo que mencionaste en esa ocasión y, ¿qué es Bonomi en este caso en tu vida? Bueno, mira, como ya te dije, para mí es un placer estar charlando con todos ustedes. Y la verdad es que el bicho representó muchísimo en mi vida. Eso fue lo que yo quise decir el otro día, no solamente para mí, sino para las víctimas de delitos. Porque, ¿qué pasa? En mi caso, hace 14 años, para rapiñarlo, matan a mi hijo Alejandro. Bueno, la desazón, el desespero, él deja una nenita de 2 años que queda sin papá. Y en esa época el bicho era ministro de Trabajo, todavía no había sido nombrado ministro del Interior. Con mi nuera buscamos, una vez que él asumió, ya lo estábamos haciendo de antes, pero una vez que él asume, fuimos a hablar con él. La verdad que todo ese ser que parecía muy serio, muy con gesto adusto, que inclusive nosotros con mi nuera lo conocíamos porque nosotros tenemos una avícola, y bueno, ya lo conocíamos porque él y su señora Susana ya eran clientes, pero siempre desde el otro lado del mostrador, no habíamos tenido un trato diferente. Bueno, cuando pasa todo eso, nosotros le dijimos que queríamos encontrar caminos porque acá las víctimas no había nada para ellas. Nos habíamos encontrado de la noche a la mañana que no había quien nos ayudara, quien nos dijera qué había pasado, qué teníamos que hacer con Melina, que tenía 2 años, no sé, una cantidad de cosas. Bueno, le dijimos que estábamos trabajando en eso y que queríamos ayudar a los demás. Y así fue que, te lo hago más sucinto, él nos empezó a ayudar desde el Ministerio del Interior, a través de Charles Carrera muchas veces, con un montón de gente que trabajaba con él, y bueno, pero poniendo él su firma, ¿no?
Y así logramos obtener muchos adelantos para las víctimas que antes no existían, como por ejemplo el que las víctimas dejaran de ser un objeto para pasar a ser un sujeto de derecho. ¿Por qué cuento esto? Porque nosotros no teníamos un lugar donde poderle brindar asistencia psicológica a las personas que habían sufrido como nosotros. No solamente que hubieran sido homicidios, sino también un montón de cosas, abuso sexual, un montón de cosas que es la rama esa de la violencia que consideramos que no tenían nada donde le dieran ese abrazo solidario que la persona necesita. Entonces, a través de él y de Ernesto Murro en el BPS, nos cedieron en comodato una casa que todavía hoy alberga a Favide en la calle General Flores. Y después nos ayudó a que existiera el primer consultorio penal para víctimas que, orgullosamente lo digo, atiende a un montón de gente que necesita y que que no tiene dinero para pagar un abogado, que está muy vulnerada, y ahí en Afavide, a través del Ministerio del Interior y de la UDELAR, tenemos ese consultorio que atiende a la gente. Y así innumerables cosas que de paso a paso se fueron dando. Pero no queda ahí el asunto queda en que yo un día viví que unas personas que yo conocía y que me podían haber robado en mi casa por consumismo, dos botijas muy jovencitos robaron. Entonces yo fui y dije que no quería que estuvieran, si podía ser, que no quería que estuvieran en una cárcel donde se hicieran peores, porque no eran malos pibes, no sé, se habían flasheado, diríamos, no sé cómo explicar. No habían, simplemente habían robado, o sea, no era que hubieran matado, no hubieran hecho otras cosas. Y que consideraba que en un lugar donde pudieran estudiar y salir adelante iba a ser mejor. Bueno, eso que yo fui a hablar con él me hizo que me hiciera integrante de la comisión honoraria del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, que ya no existe más porque ahora está DINALI cumpliendo su función. Entonces entro a trabajar ahí, y cuando empiezo a trabajar ahí veo lo peor que podría haber pensado, jamás haber visto en mi vida. Olores nauseabundos, gente hacinada, rostros sin color, manos que salían por unas aberturas de una puerta de hierro que me decían señora, señora. Fue tal mi desesperación que recuerdo que cuando llegué a casa le dije a mi esposo: mirá, nadie va a poder salir bien de allí si no hacemos algo para cambiar la realidad. Y bueno, y así empecé a trabajar en las cárceles con la anuencia del que me dijo: bueno, dale, anda. Pero no solo eso, sino que también cuando tuvimos la suerte de tener el local de General Flores, era un local que estaba muy venido a menos y había que arreglarlo. Y la gente privada de libertad, las personas privadas de libertad del polo industrial del CONCAR, que en ese momento estaba Jaime Saavedra, vinieron a trabajar al local y lo arreglaron. Y se dio
tal comunión que nosotros, un montón de víctimas y familiares de víctimas, terminamos el día de la inauguración limpiando nosotros y ellos dando las últimas pinceladas para poder recibir a la gente que venía. Cuando vino la gente a la inauguración, donde estaba el ministro, donde habían fiscales, donde había gente del Parlamento, el comisionado parlamentario, Álvaro Garcés en aquel momento, bueno, estaba un montón de gente, víctimas y personas privadas de libertad, estaban en ese local. Entonces, yo tengo un montón de cosas para decir del bicho. Cuando nosotros fuimos haciendo eventos, siempre que los llamamos, nunca nos faltó. Inclusive, él venía haciendo, todos ustedes saben, porque siguen nuestra realidad, porque están con nosotros y porque son parte de esta realidad, estaba siendo muy vapuleado con de diferentes formas, ¿no? Porque no solo le ponían renuncia a Bonomi, sino que lo llamaban cada tanto para las interpelaciones. Y nosotros cumplíamos un aniversario de Afavide. Y él vino con Susana. Fue en el Parlamento, en la sala del anexo. Y cuando él viene, se sienta, y al lado después vinieron Larrañaga, Gandini, todos se sentaron al lado de él. Yo me sentí media como, ay, qué horrible, porque qué sentirá él, no sé qué. Entonces me acerqué y le dije, ministro, ¿se quiere sentar en otro lado, estar más cómodo? Me dijo, no importa quién esté aquí al lado mío. Yo vine a verte a vos y a tu gente. Esas palabras para mí fueron muy importantes, porque a él no le importó nada de todo lo que pasaba y nos ayudó a nosotros. Entonces yo creo que esta faceta no la conoce mucha gente. Y de aquella persona que a uno lo veía tan serio, yo tuve el placer de conocer este lado. Y no olvido más el día que me llamó y me dijo, Graciela, con su voz, con su como muy cansina, muy así, pero firme, mañana me vas a suplantar por primera vez en el Parlamento. Y para mí fue un orgullo, y es un orgullo, y lo extraño horrible porque he tenido charlas y he aprendido montones de cosas de él. Y sigo trabajando por él con todo lo que es carcelario. Ahí está. Graciela, te voy a llevar justamente a esto, un poco tu labor en el Parlamento, porque tuviste una labor social a través de Afavide y ahora en el Parlamento, digo, como desde otro lado, ¿no? Y te pregunto, ¿qué pasa en la sociedad que hay esto de, bueno, de alguna manera la LUC es parte de esto que te voy a preguntar, que tiene que ver con un pedido de penas de muerte o que se mueran en la cárcel, y cuando hay esto, ¿no? O sea, yo te escucho a vos y digo, bueno, vos contabas esto específicamente de lo que pasaba ahí trabajando en conjunto para poder montar un local y que se haga un evento, y digo, ¿qué pasa con la convivencia? ¿Se rompió eso en la sociedad? ¿Es posible volver a tejer en un sentido de convivir entre todos armoniosamente y en paz? Mira, yo creo que sí, que un poquito falta eso.
creo que es como que la gente tiene que entender que somos todos parte de una misma sociedad. Mira, yo ahora en este momento estoy trabajando mucho con las madres de las personas privadas de libertad, o sea, con las familias de las personas privadas de libertad, porque creo que hay un vacío ahí tremendo. Y creo yo que muchas de las veces lo que la gente cree es que sacándolos, o sea, poniéndolos en la cárcel a las personas que se equivocan, que cometen un delito, ya está, pero se olvidan de que eso se hace por un rato y que las cárceles acá no están rehabilitando. Entonces después es peor el remedio que la enfermedad. Yo no sé si soy clara con esto. Uh-huh. Sí. Eso es lo que yo pienso y lo voy a seguir sosteniendo y para eso trabajo. Yo creo que una persona que habría que leer nada más un poquito todo lo que dice el comisionado parlamentario y darse cuenta de cómo están las cárceles hoy. Acá no hay justicia terapéutica, no hay justicia restaurativa, todo eso que en el mundo y allí en Buenos Aires, en la Argentina, yo entablo diálogo con una jueza de allí que ella está haciendo un plan piloto de justicia terapéutica. Y bueno, y nosotros estamos trabajando con eso, haciendo así, horadando la piedra para ver si la gente puede entender. Pero es más fácil señalarte con un dedo, meterte en la cárcel, que de hacer toda una cantidad de cosas, cuando en realidad se gastaría mucho menos dinero de la otra forma. Porque si todo ese dinero que se gasta en cárceles lo usáramos para realmente rehabilitar a la gente, sería totalmente distinto. Y prevenir, porque no hay nada que prevenga. No hay nada que se trabaje con el niño desde chiquitito, desde que está en la panza de la mamá, diríamos. Uh-huh. ¿Está? Entonces, hay muchas cosas que como sociedad creo que no hemos avanzado. Te iba a preguntar cómo veías el papel de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación masivo, justamente frente a hechos de violencia, de inseguridad, si eras crítica con respecto al papel que los medios juegan en ese sentido. Si me pongo a ver desde mi lugar de Graciela Barrera, diríamos, pura y exclusivamente, te voy a decir que todo esto, para mí, de los medios de comunicación y de muchas de las formas de problemas que tenemos hoy con los delitos, se inició con un homicidio que hubo en una pasiva acá hace muchos años y que pasaron 30, 40 veces en la época del bicho, eso que hubo. Yo creo que los medios tienen que influir para que las cosas salgan adelante, pero no negativamente. Yo creo que realmente hay que ayudar a fortalecer la convivencia, no a desunir. Ahora el 11 de marzo, acá en el Uruguay, desde hace muchos años, se conmemora el Día de la No Violencia Nacional. Prácticamente todo el mundo la pasa por alto, cuando ese día habría que tratar el tema de la violencia en cada escuela, en cada lugarcito de nuestro país. Porque eso es en conmemoración de un muchacho que por el simple hecho, hace muchos años, de estar con una gorra de cerro en una parada de ómnibus, otro hincha lo mata. Claro. A ver, creo que todo lleva a algo. Creo que todos tenemos un poquitito de culpa en todo esto. Mirá que yo vivía
totalmente alejada de la realidad, ¿eh? Pero cuando me pasó me di cuenta de lo que pasaba. Nada me devuelve a Alejandro, pero si puedo hacer algo por el otro, bienvenido sea. Sí, es una vuelta, digo, porque hay en la sociedad, digamos, de alguna manera una suerte de venganza, ¿no? Cuando pasa algo así, cuando alguien pierde a un ser querido en una situación violenta, y digo, son pocos, digamos, de alguna manera los que intentan, digo, recomponer esa situación y entender esto y marcan la convivencia como una necesidad, digo, porque decir no a la violencia es más fácil que accionar con actitudes concretas. Que marquen eso, ¿no? Que marquen en ese sentido de, bueno, efectivamente, no a la violencia, o sea, y no a la violencia, digamos, de la que puedo responder yo, o sea, ante alguien que me insulta a mí en la calle y que respondo de manera enojada. Digo, es todo un trabajo, ¿no? O sea, digo, por eso un poco vos lo decías ahí, bueno, todos de alguna manera somos un poco, tenemos una cuota de responsabilidad, y pensaban, bueno, todo lo que hay que hacer de la sociedad y todo lo que de alguna manera podemos ir aportando como granito de arena para tener una sociedad, digo, más allá de las grandes cosas, ¿no? Porque evidentemente hay situaciones complejas de distinta índole que tiene que ver con lo económico, con lo social, que obviamente a veces son situaciones que de alguna manera perversas, que provocan de alguna manera y son germen de estas y otras situaciones, ¿no? Los desafíos son enormes, con instituciones que también de alguna manera colaboran, como los centros penitenciarios, y cómo revertir todo eso. Una tarea titánica, Graciela, la que tenés, bueno, de alguna manera en la que te embarcaste. La que me metí. En la que me metí, sí. Exactamente, sí. Yo te puedo explicar algo, Andrés. Sí, Mira. Graciela. A ver, yo creo que cuando una persona, no se lo deseo a nadie porque es el día de hoy, pasarán los años y Alejandro para nosotros nos falta y no podemos entender todo lo que vivimos. Pero un día yo le dije a mi esposo, si nosotros buscamos venganza, si nosotros vamos a querer matar, buscar, hacer lo que sea, con la persona que por unos míseros pesos le hizo eso a Alejandro, ¿cómo vamos a terminar? Nosotros seguramente presos, porque, no sé, vamos a terminar presos. Y mi nieta, sin su papá, y con nosotros presos. No sé, no es mejor que yo le enseñe a mi nieta que la vida tiene cosas que uno nunca las quisiera vivir, pero que tenemos que sacar fuerzas para honrar la vida que se fue y decir, bueno, yo soy esta y me enseñaron esto. No sé, yo tengo esa forma de pensar. Sé que no todos reaccionamos de la misma forma, porque si nos apretamos un dedo con una puerta, no todos reaccionamos de la misma forma. Es claro. Pero creo que lo que tenemos que hacer es, cada uno, bueno, discutir, pensar, cuáles son las mejores cosas y qué podemos sacar de cada uno para decirle al otro, no sé, tirarle esa soga que necesita para salir, o de ese pozo que está, o poder decirle, bueno, yo te trato de igual a igual porque somos iguales, ¿entendés? Yo he tenido charlas sola con 47 muchachos adentro de la cárcel de Punta de Rieles, en un lugar sola, y nunca me faltaron el respeto, y siempre tratamos de buscar en esas charlas
lo que nos unía como seres humanos. Pero si tú escuchás a muchos de ellos, el hecho de que su mamá ha estado presa, su papá estuvo preso, claro, él institucionalizado, no tienen otra vida, no saben lo que es vivir. Eso yo lo charlaba mucho con el bicho y yo le decía que a mí me parecía, porque lo sabía de otros lugares, que ellos mismos, si quieren, empiezan queriendo un animal, van como aferrándose a algo, ¿entendés? Porque, a ver, muchos de ellos son analfabetos prácticamente, y más del 80% son adictos, y acá no hay nada específico para el tratamiento de adicciones en las cárceles. Se lo discuto a quien quiera, porque esas cosas que aparecen y desaparecen no sirven. Claro. Y así hay familias enteras que lloran, y son dos familias. Es la familia de la víctima y la familia de la persona que está privada de libertad. O sea, siempre hay mucha gente alrededor de una persona que se equivoca. Sabes, Graciela, que nosotros ahora no nos queda más tiempo, pero en el arranque del programa nosotros decimos en cada inicio del programa que creemos necesario salvar, respetar e impulsar la vida, que bueno, desde este equipo de alguna manera le damos la gracia a Graciela Barrera por ennoblecer la tarea diaria de vivir a pesar de todos los pesares, invitarnos a, como dice Pepe Mujica, a seguir enamorados de la vida. Así que gracias, Graciela, te agradecemos mucho por esta comunicación, y no va a faltar oportunidad para seguir charlando, para meternos también un poco a fondo de lo que se viene haciendo en políticas, proponiendo, por lo menos desde la bancada del Frente Amplio, proponiendo para mejorar las situaciones en un Uruguay que se complejiza, ¿no? En un montón donde se vuelve, digamos, la teoría más punitivista, mucho más fuerte, y cruda. Así que vamos a estar en comunicación permanente, y la verdad que te agradecemos mucho esta comunicación. La agradecida soy yo, y les mando un beso enorme a todos ustedes. Ahí está. Pasaba Graciela Barrera, senadora suplente del espacio 609, fue fundadora por la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia ASFAVIDE, aquí en De Fogón en Fogón. Ahora nosotros nos vamos a los compromisos institucionales de la radio, y después continuamos en el último bloque de Fogón en Fogón hasta las 18.